La niña no había pronunciado una sola palabra en meses, hasta que una simple camarera, con un gesto casi invisible, dibujó un corazón con chocolate sobre el plato. Nadie en aquel restaurante entendía realmente quién era la pequeña sentada en la mesa del rincón. Vestía con una elegancia que no correspondía a su edad, y sus ojos, grandes, oscuros, parecían observarlo todo sin reaccionar a nada. Frente a ella, dos hombres de traje permanecían rígidos, atentos, como estatuas con vida. Y en la mesa principal, bajo la tenue luz de una lámpara de cristal, estaba su padre. Un hombre cuyo nombre no se decía en voz alta. Un hombre al que todos obedecían. Un hombre que, sin embargo, no podía lograr que su propia hija dijera una sola palabra. El silencio de la niña no era un capricho. Era un muro. Un abismo. Los médicos habían hablado de trauma, de shock, de algo que su mente había decidido sellar para sobrevivir. Pero él no creía en explicaciones tan simples. Había interrogado a especialistas como si fueran sospechosos. Había ofrecido fortunas por una solución, y aún así, nada. Ella simplemente, no hablaba. Esa noche, el restaurante estaba casi vacío. No por casualidad, sino porque alguien había decidido que debía estarlo. El aire olía a vino caro, a madera pulida, a secretos. Fue entonces cuando apareció ella. La camarera. No era diferente a las demás. Al menos, no a primera vista. Cabello recogido, uniforme impecable, pasos silenciosos. Pero había algo en su manera de moverse, en cómo miraba a la niña, no con miedo, ni con curiosidad, sino con una calma extraña, que no pasó desapercibido. Se acercó con un pequeño postre. Nada extravagante. Solo una porción de mousse de chocolate. Uno de los hombres de traje dio un paso al frente. No estaba en el pedido. Ella no se detuvo. Es cortesía de la casa, respondió con una voz suave, casi susurrada. El padre levantó la vista. Sus ojos, fríos como el acero, la examinaron durante un segundo que pareció eterno. Luego asintió apenas. La camarera colocó el plato frente a la niña. Pero no se fue. Tomó una pequeña cuchara, la sumergió en el chocolate y, con una precisión casi artística, dibujó un corazón sobre la superficie del postre. Un gesto simple. Ridículamente simple. Pero en ese instante, algo cambió. La niña parpadeó. Por primera vez en toda la noche, su mirada dejó de vagar por la nada. Se clavó en el plato. En el corazón. Sus pequeños dedos se movieron ligeramente, como si dudaran entre quedarse quietos o avanzar. El padre se inclinó hacia adelante, imperceptiblemente. Nadie respiraba. La camarera no dijo nada. No hizo ningún gesto adicional. Solo permaneció allí, esperando. La niña extendió la mano. Tomó la cuchara. El sonido del metal contra la porcelana fue tan leve, pero en aquel silencio absoluto, pareció un trueno. Probó el chocolate. Cerró los ojos por un segundo. Y entonces, ¿por qué un corazón? La voz fue apenas un hilo. Rota. Olvidada. Pero real. El mundo se detuvo. Uno de los hombres dejó escapar el aire de golpe. El otro miró al padre, incapaz de ocultar la sorpresa. Pero el padre, no se movió. No respiró. No reaccionó. Porque en ese momento, el hombre más temido de la ciudad no era más que un padre escuchando a su hija regresar de un lugar donde no había podido seguirla. La camarera inclinó ligeramente la cabeza. Porque incluso cuando no hablamos, dijo suavemente, el corazón sigue diciendo cosas. La niña la miró fijamente. Como si tratara de recordar algo. Como si esas palabras hubieran abierto una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Yo, empezó, pero su voz se quebró. Sus manos comenzaron a temblar. El padre se levantó de golpe, pero no por furia. Algo mucho más raro cruzó su rostro. Miedo. La niña dejó caer la cuchara. Yo vi, susurró, y entonces su expresión cambió. Ya no era vacío. Era terror. Puro, crudo, imposible de ocultar. Y antes de que alguien pudiera detenerla, señaló directamente a uno de los hombres de traje que la vigilaban. El mismo que había intentado impedir que la camarera se acercara. El silencio volvió. Pero esta vez, era diferente. Pesado. Peligroso. El hombre dio un paso atrás. Señor, yo.
Pero no pudo terminar. Porque el padre ya lo estaba mirando. Y en sus ojos no había dudas. Solo una decisión que se estaba formando, lenta, inevitable, mientras la niña, con la voz aún temblorosa, apenas comenzaba a recordar lo que había visto aquella noche. Sus dedos se aferraron al borde de la mesa, como si el mundo entero estuviera a punto de desmoronarse bajo sus pies. Él, estaba allí, murmuró, con la mirada clavada en el hombre. En la habitación, cuando apagaron la luz, el aire se volvió denso. Nadie se atrevía a moverse. El hombre de traje tragó saliva, pero su intento de mantener la compostura se deshacía segundo a segundo. Señor, la niña está confundida. Ha pasado por mucho, usted sabe. Cállate. La voz del padre fue baja, pero suficiente para cortar cualquier excusa. No levantó la voz. No hizo un gesto brusco. Pero todos en la sala entendieron que algo irreversible acababa de comenzar. La niña respiraba con dificultad ahora, como si cada palabra fuera una batalla. Yo, estaba escondida, continuó. Tú dijiste que no saliera, que no hiciera ruido. Sus ojos se desviaron hacia su padre por un instante, buscando algo, tal vez protección, tal vez confirmación. Él asintió apenas, con una lentitud inusual en alguien acostumbrado a decidir en segundos. Sigue, ordenó, pero su voz había cambiado. Había una grieta en ella. La niña volvió a mirar al hombre. Entraron, y tú abriste la puerta. Un murmullo casi inaudible recorrió la sala. El segundo guardaespaldas tensó la mandíbula, girando levemente el cuerpo, como si ya anticipara lo que venía. El acusado negó con la cabeza, un paso más atrás. Eso no es cierto, señor, yo he sido leal desde el primer día. Pero la niña no lo estaba escuchando. Ya no estaba allí. Sus ojos estaban perdidos en otro lugar, en otro momento. Había sangre, susurró, y su voz se quebró. Y alguien gritaba, pero tú solo mirabas. El padre cerró los ojos por un segundo. Solo uno. Cuando los abrió de nuevo, ya no eran los de un padre. Eran los de un hombre que entendía exactamente lo que significaba la traición. Salgan todos, dijo, sin alzar la voz. Nadie discutió. En cuestión de segundos, el restaurante quedó vacío, salvo por 4 personas. La niña, el padre, el hombre acusado, y la camarera, que aún permanecía en silencio, observando. El padre se giró lentamente hacia ella. Tú, quédate. No era una petición. Ella no respondió, pero tampoco se movió. Luego, su atención volvió al hombre. Mírala, ordenó. El hombre dudó. Señor. Mírala. Esta vez, obedeció. Sus ojos se encontraron con los de la niña, y por un instante, algo pasó entre ellos. Algo que confirmó lo que las palabras apenas habían comenzado a revelar. Culpa. Pura, inevitable culpa. El padre dio un paso adelante. Te di todo, dijo con calma. Confianza. Protección. Un lugar a mi lado. El hombre respiraba rápido ahora. Y yo le he servido, señor, más que nadie. Esto es un error, la niña está. El golpe no fue fuerte. Pero fue suficiente. El hombre cayó de rodillas, más por el peso de la verdad que por la fuerza del impacto. No vuelvas a usarla como excusa, susurró el padre. La niña se estremeció. La camarera dio un pequeño paso hacia ella, casi imperceptible, como si su presencia fuera un ancla en medio de la tormenta. ¿Por qué?, preguntó el padre. No había rabia en su voz. Solo, una necesidad absoluta de entender. El hombre rió, pero fue una risa rota, desesperada. Porque no soy un perro, escupió. Porque mientras tú te sentabas en tu trono, nosotros hacíamos el trabajo sucio. El silencio se tensó aún más. ¿Y eso justifica traicionarme?, preguntó el padre. Justifica querer más, respondió el hombre, levantando la mirada. Justifica no vivir a tu sombra toda la vida. El padre lo observó durante unos segundos. Largos. Interminables. Luego, asintió levemente. Entiendo. La niña frunció el ceño, confundida. Pero antes de que pudiera decir algo, el padre chasqueó los dedos. La puerta del restaurante se abrió. 2 hombres entraron, silenciosos, eficientes.
El traidor apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que lo sujetaran. Señor, espere, yo puedo arreglar esto, puedo. Ya lo hiciste, interrumpió el padre. No hubo más palabras. Se lo llevaron. El sonido de la puerta al cerrarse resonó como un eco definitivo. La niña se quedó inmóvil. Luego, lentamente, miró a su padre. ¿Lo vas a? No terminó la frase. No hacía falta. El padre se acercó a ella. Por primera vez en toda la noche, se agachó a su altura. Nadie vuelve a hacerte daño, dijo, con una firmeza que no admitía dudas. Ella lo miró durante un largo momento. Luego, algo en su expresión cambió. No era una sonrisa. Pero tampoco era vacío. Era el inicio de algo. La camarera observaba en silencio. El padre se levantó y se giró hacia ella. Tú, dijo. ¿Cómo lo supiste? Ella no respondió de inmediato. Sus ojos se deslizaron hacia la niña, que ahora sostenía la cuchara con manos más firmes. No lo sabía, dijo finalmente. Solo, vi que necesitaba recordar. El padre entrecerró los ojos. La mayoría de la gente haría lo contrario. La mayoría de la gente tiene miedo de lo que puede salir a la superficie. Un silencio breve. ¿Y tú no? Ella lo miró directamente. No de la verdad. Algo en esa respuesta no encajaba. El padre la estudió con más atención ahora. No como a una camarera. Como a una pieza que no terminaba de comprender. ¿Cómo te llamas? Ella dudó apenas. Lucía. No, respondió él, con calma. Ese no es tu nombre. La niña levantó la mirada, curiosa. La camarera, Lucía, no se movió. Pero por primera vez, su expresión cambió. Muy sutilmente. Entonces, dijo ella suavemente, ¿qué cree que soy? El padre dio un paso hacia ella. Muy cerca ahora. Alguien que no llegó aquí por casualidad. El silencio volvió a caer. Pesado. Expectante. Y la niña, sin darse cuenta, apretó la cuchara entre sus dedos mientras una nueva pregunta comenzaba a formarse en su mente. Porque si esa mujer no era solo una camarera, entonces, ¿por qué había elegido ese momento exacto para aparecer? La pregunta quedó flotando en el aire, invisible pero afilada. La niña fue la primera en romper el silencio. Tú, dijo, mirando a la camarera. ¿Ya me conocías? Lucía no respondió de inmediato. Sus ojos no se apartaron del padre, como si supiera que cualquier palabra que dijera no solo sería escuchada, sino medida. A veces, dijo finalmente, no hace falta conocer a alguien para entender su silencio. El padre soltó una leve exhalación, casi imperceptible. Eso suena bonito, murmuró. Pero no responde a mi pregunta. Lucía inclinó la cabeza, apenas. Entonces haré algo mejor. Le diré la verdad. El ambiente se tensó al instante. La niña se enderezó en su asiento. No vine aquí por trabajo, continuó Lucía. Vine por ella. Un latido. Luego otro. El padre no se movió, pero algo oscuro cruzó su mirada. Explícate. Lucía dio un paso hacia la mesa, sin miedo, sin prisa. Hace 3 meses, alguien empezó a hacer preguntas. Sobre una niña que dejó de hablar después de una noche violenta. Una niña protegida por hombres que no permiten errores. La niña bajó la mirada. Esas preguntas llegaron a oídos de gente que escucha más de lo que debería, siguió Lucía. Y eventualmente, llegaron a mí. ¿Quién eres? Preguntó el padre, esta vez sin rodeos. Lucía lo miró directamente. Alguien que encuentra cosas que otros quieren mantener enterradas. La respuesta no fue suficiente. Y ambos lo sabían. El padre dio otro paso hacia ella, acortando aún más la distancia. Eso puede significar muchas cosas, dijo. Y la mayoría de ellas no terminan bien. Lucía no retrocedió. Depende de para quién trabaje. Un silencio cargado. ¿Trabajas para alguien? Preguntó él. Ella sonrió levemente. Todos trabajamos para alguien. La niña observaba, pasando la mirada de uno a otro, como si intentara armar un rompecabezas demasiado grande para sus manos. Pero hoy, añadió Lucía, no estoy aquí por órdenes. Estoy aquí porque alguien tenía que ayudarla a salir de ese lugar donde la dejaron.
El padre la estudió en silencio. ¿Y qué ganas tú con eso? Lucía miró a la niña. A veces, no todo se trata de ganar. El padre no respondió. Pero su mirada decía claramente que no creía en ese tipo de respuestas. No confías en mí, dijo Lucía, sin rastro de molestia. Y tienes razón en no hacerlo. Eso lo sorprendió. Solo un poco. Entonces entiende esto, continuó ella, si quisiera hacerte daño, ya lo habría hecho. El aire pareció enfriarse. Los ojos del padre se endurecieron. Eso suena a amenaza. No lo es. Entonces elige mejor tus palabras. Lucía dio un leve suspiro. Lo que intento decir, es que vine sola. Sin armas. Sin apoyo. Entré en un lugar que claramente no es para gente como yo, y me acerqué a lo único que te importa. La niña levantó la vista. El padre no apartó los ojos de Lucía. Eso no es algo que alguien haga, si tiene malas intenciones, terminó ella. El silencio que siguió fue largo. Pesado. Evaluador. ¿Hasta qué? ¿Qué viste? Preguntó de pronto el padre. Lucía frunció ligeramente el ceño. ¿Perdón? Dijiste que ayudas a encontrar cosas, dijo él. Entonces dime, ¿qué viste en ella? La camarera miró a la niña durante unos segundos. La niña no apartó la mirada esta vez. Vi a alguien que no dejó de hablar, dijo finalmente. Solo dejó de confiar en que valía la pena hacerlo. Las palabras cayeron suaves, pero profundas. La niña parpadeó. Sus dedos se tensaron de nuevo. Y también vi algo más, añadió Lucía. El padre esperó. Vi que lo que pasó esa noche, no fue lo único que la rompió. El ambiente cambió de golpe. El padre se quedó completamente inmóvil. Ten cuidado, advirtió. Pero Lucía no se detuvo. El silencio no viene solo del miedo, dijo. A veces viene de no sentirse escuchado, incluso antes de que ocurra lo peor. La niña bajó la mirada lentamente. El padre apretó la mandíbula. No sabes de lo que estás hablando. Sé más de lo que crees. Un paso. Solo uno. Pero suficiente para que la tensión volviera a subir. Entonces ilumíname, dijo él, con voz baja. Porque hasta ahora, lo único que veo es a una extraña que entra en mi mundo. Toca lo intocable, y habla como si entendiera cosas que no ha vivido. Lucía lo sostuvo la mirada. Y por primera vez, hubo algo más que calma en sus ojos. Había historia. Mi padre también creía que lo controlaba todo, dijo en voz baja. Que mientras mantuviera a los enemigos lejos, todo estaría bien. El silencio se volvió distinto. Más personal. Pero los enemigos no siempre están afuera, continuó. A veces están en la mesa. A veces, están dentro de casa. La niña levantó la mirada lentamente. El padre no dijo nada. Y a veces, añadió Lucía, el mayor error no es no verlos, sino no ver lo que le hacen a quienes intentas proteger. Un segundo. 2. 3. ¿Qué estás insinuando? Preguntó él, más despacio ahora. Lucía negó suavemente. No estoy insinuando nada. Se giró ligeramente hacia la niña. Estoy diciendo que ella no solo vio algo esa noche. La niña contuvo la respiración. Sintió algo, mucho antes. El padre la miró. Por primera vez, no como un hombre intentando resolver un problema, sino como alguien empezando a cuestionar si había ignorado señales. ¿Es verdad? Preguntó suavemente. La niña no respondió de inmediato. Sus labios temblaron. Empezó, pero se detuvo. Miró a Lucía. Luego a su padre. Y en ese momento, algo dentro de ella pareció romperse otra vez. Pero esta vez, no en silencio. Yo intenté decírtelo, susurró. El padre se quedó helado. Antes, de esa noche. Cada palabra era un golpe invisible. Pero tú siempre estabas ocupado, o enojado, o... Su voz se quebró. Lucía no se movió. El padre tampoco. Pensé que no importaba, continuó la niña. Pensé que no me ibas a escuchar. El silencio que siguió fue devastador. Porque no había enemigos. No había traidores. Solo una verdad que nadie en esa sala podía evitar. Y el hombre más poderoso del lugar, por primera vez,
No tenía control sobre lo que estaba pasando dentro de él mientras lentamente empezaba a darse cuenta de que tal vez el peligro nunca estuvo solo afuera, sino en todo lo que no vio, no escuchó, y no quiso entender, justo hasta ahora. El peso de esas palabras no desapareció. Se quedó allí, suspendido entre ellos, como una verdad que había esperado demasiado tiempo para salir. El padre no dijo nada. No porque no tuviera que decir, sino porque, por primera vez en años, no sabía cómo hacerlo. La niña bajó la mirada, como si ya se arrepintiera de haber hablado, como si ese pequeño hilo de voz que había recuperado estuviera a punto de romperse otra vez. Pero entonces, ¿qué intentaste decirme? La pregunta fue suave. Demasiado suave para alguien como él. La niña dudó. Sus dedos jugaron nerviosamente con la cuchara, girándola una y otra vez, como si el movimiento pudiera protegerla. Empezó, pero su voz volvió a temblar. Él, y sus ojos se desviaron hacia la puerta por donde habían sacado al traidor. El padre siguió esa mirada. ¿Qué hacía? Preguntó, esta vez con un filo peligroso escondido bajo la calma. La niña respiró hondo. Siempre, estaba cerca. Un silencio. Demasiado cerca. El aire cambió otra vez. Lucía entrecerró los ojos, observando cada gesto, cada palabra no dicha. Cuando tú no estabas, continuó la niña. Me hablaba. ¿Qué te decía? Preguntó el padre, más rígido ahora. La niña tragó saliva. Cosas raras. El padre dio un paso adelante, como si necesitara sostenerse en algo. Dímelo. Ella negó levemente. No quiero. Mírame, ordenó él, pero sin dureza. Nadie va a hacerte daño. La niña levantó la vista. Y esta vez, en sus ojos no solo había miedo. Había vergüenza. Decía que, susurró. Que yo tenía que aprender a guardar secretos. Como tú. El silencio fue inmediato. Denso. Oscuro. El padre cerró los ojos lentamente. Y que si hablaba, continuó la niña, cada vez más débil. Te iba a meter en problemas. Lucía apretó ligeramente la mandíbula. El padre no se movió. Yo, no sabía qué hacer, añadió la niña. Quería decírtelo, pero tú siempre decías que confiabas en él, que era como de la familia. La palabra familia pareció romper algo invisible. El padre abrió los ojos. Y esta vez, no había duda. Solo una claridad fría, devastadora. ¿Te hizo daño? Preguntó. La niña no respondió. Pero no hacía falta. Su silencio, ya no era el mismo de antes. Era una respuesta. Una que dolía más que cualquier palabra. El padre giró el rostro, como si necesitara un segundo para contener algo que estaba a punto de explotar. Sus manos se cerraron en puños. Voy a arreglar esto, dijo finalmente. Pero su voz, ya no era firme. Era peligrosa. Definitiva. La niña se encogió ligeramente. Lucía dio un paso más cerca de ella, sin invadir, pero dejando claro que no estaba sola. No, dijo suavemente. El padre giró la cabeza hacia ella. No me digas lo que tengo que hacer. No lo estoy haciendo, respondió Lucía con calma. Solo digo que arreglarlo no significa lo mismo para ella que para ti. El silencio volvió a tensarse. Explícate. Lucía miró a la niña antes de hablar. Tú piensas en castigo, dijo. En cerrar el círculo. En eliminar la amenaza. El padre no lo negó. Pero ella, continuó. Necesita algo diferente. La niña levantó la vista lentamente. ¿Qué necesita? Preguntó él, aunque había una leve resistencia en su tono. Lucía sostuvo su mirada. Sentirse segura. Un segundo. De verdad. El padre frunció el ceño. Ya lo está. No, respondió Lucía sin dudar. Está protegida. Que no es lo mismo. Esa diferencia quedó flotando entre ellos. La protección evita que el peligro entre, añadió. Pero la seguridad hace que el miedo se vaya. El padre guardó silencio. Era un concepto ajeno. O tal vez, ignorado durante demasiado tiempo. No puedes borrar lo que pasó, continuó Lucía. Ni con violencia, ni con control. La niña escuchaba, inmóvil.
Pero puedes decidir qué pasa después. El padre la observó. Y por primera vez, no como una amenaza, ni como un misterio, sino como alguien que decía algo que él no sabía cómo decir. ¿Y tú sabes cómo? Preguntó. Lucía dudó apenas. No completamente. Eso lo sorprendió. Pero sé por dónde empezar. El padre esperó, escuchándola. El silencio volvió. Pero esta vez, no era hostil. Era incierto. El padre bajó la mirada hacia su hija. La niña no apartó los ojos. Lo siento, dijo él de pronto. La palabra pareció extraña en su boca. Desconocida. Pero real. La niña parpadeó. No te escuché, continuó. Y debí hacerlo. El aire cambió otra vez. Más suave. Más humano. La niña dejó la cuchara sobre el plato. Pensé que no querías, susurró. El padre negó lentamente. Siempre quise. Un pequeño silencio. Solo, no supe cómo. La niña lo observó durante un largo momento. Como si estuviera evaluando si esas palabras eran seguras. Si podía creerlas. Lucía no intervino. Solo observó. Y entonces. La niña se levantó lentamente de la silla. El padre se tensó apenas, sin saber qué esperar. Pero ella dio un paso. Luego otro. Hasta quedar frente a él. Muy cerca. Dudó un instante. Y luego, apoyó la cabeza contra su pecho. El padre se quedó inmóvil. Como si no supiera qué hacer con ese gesto tan simple, y tan enorme al mismo tiempo. Sus manos tardaron un segundo en reaccionar. Pero cuando lo hicieron, la rodearon con cuidado. Como si temiera romper algo frágil. Y tal vez, lo era. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue necesario. Lucía desvió la mirada, dándoles ese espacio. Pero algo en su expresión cambió. Algo leve. Casi imperceptible. Como si esa escena removiera algo propio. El padre cerró los ojos por un instante. Solo uno. Y cuando los abrió, algo había cambiado. No completamente. Pero lo suficiente. Esto no termina aquí, dijo en voz baja. Lucía lo sabía. No, respondió. Apenas empieza. El padre asintió levemente. Pero entonces, su mirada volvió a ella. Más aguda. Más consciente. Ahora, dijo. Quiero la verdad completa. Lucía no se movió. Ya te dije la verdad. No toda. Un segundo. Nadie entra en mi mundo por casualidad, continuó él. Y nadie dice lo que tú has dicho, sin tener algo más detrás. La niña, aún apoyada en él, levantó ligeramente la cabeza. Papá. Pero él no apartó la mirada de Lucía. ¿Quién te envió? El silencio volvió a tensarse. Lucía respiró hondo. Y esta vez, no esquivó la pregunta. Nadie me envió. El padre no parpadeó. Pero alguien me entrenó. Esa frase cambió todo. ¿Para qué? Preguntó él. Lucía lo miró directamente. Y por primera vez, no hubo suavidad en su voz. Para encontrar hombres como tú. El aire se volvió hielo. La niña se tensó. El padre no reaccionó de inmediato. Pero algo en su mirada se endureció de nuevo. Eso es un error muy grande, dijo lentamente. Lucía negó apenas. Eso depende de lo que encuentres. Un segundo. 2. 3. Y en ese instante, todo lo que parecía haber bajado la tensión, comenzó a reconstruirse, pieza por pieza, en una dirección completamente distinta. Porque si Lucía no había llegado por casualidad, y si su verdadero propósito apenas estaba saliendo a la luz, entonces aquella noche no solo había cambiado la vida de la niña, sino que estaba a punto de. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Ya no era vacío. Era anticipación. El padre no apartaba la mirada de Lucía. Algo en su interior, algo construido durante años de control absoluto, se había resquebrajado, no por debilidad, sino por la certeza de que por primera vez no tenía todas las piezas del tablero. La niña seguía aferrada a él, pero ahora sus dedos no temblaban igual. Era como si, al decir la verdad, hubiera dejado caer una carga invisible que llevaba demasiado tiempo sosteniendo sola. Lucía, en cambio, no se movía. No retrocedía.
No avanzaba. Solo estaba allí, como si hubiera aceptado que el momento de ocultar cosas había terminado. El padre habló al fin, con una voz baja, peligrosa, contenida. Dime quién eres de verdad. Lucía respiró despacio. Y esta vez no hubo máscaras. Fui criada en un programa que no existe oficialmente, dijo. No tiene nombre. No tiene registro. Solo resultados. El aire pareció volverse más pesado. Nos enseñaron a ver lo que otros no ven. A escuchar lo que nadie escucha. A entrar en lugares donde la verdad está enterrada bajo capas de poder. El padre entrecerró los ojos. ¿Y ahora trabajas para quién? Lucía lo miró directamente. Para nadie. Una pausa. Porque salí de ahí, o al menos, eso creí. La niña levantó la vista lentamente. ¿Creíste? Repitió, casi en un susurro. Lucía bajó la mirada hacia ella por primera vez con algo parecido a humanidad real. Hay cosas que no te sueltan fácilmente, dijo. Y hay personas que, aunque cambies de vida, siguen buscándote. El padre comprendió antes de que terminara la frase. Su expresión cambió apenas. Te están siguiendo. Lucía no respondió de inmediato. Pero su silencio fue suficiente. El padre exhaló lentamente, como si acabara de encajar una pieza que no quería ver. Y viniste aquí, sabiendo eso. Porque ella no era un caso más, respondió Lucía sin apartar la mirada de la niña. La niña apretó ligeramente la tela de la camisa de su padre. Yo. Lucía asintió. No solo por lo que te hicieron, sino por lo que representas para ellos. El padre se tensó. Explícate. Lucía miró alrededor del restaurante vacío, como si las paredes mismas pudieran escuchar. Tu mundo no es tan sólido como crees, dijo. Hay movimientos, cambios, gente intentando reemplazar lo que construiste. Y para algunos, tu hija no es una víctima. Una pausa. Es una llave. El silencio cayó como una piedra. La niña se apartó ligeramente, confundida, asustada otra vez. No entiendo. El padre la sostuvo más fuerte, pero sin sofocarla. No necesitas entender eso, dijo él, firme. Luego miró a Lucía. ¿Quién exactamente? Lucía negó. No lo sé todo aún. Esa honestidad, otra vez, desarmaba más que cualquier mentira. Pero sé esto, continuó. El hombre que traicionaste no actuaba solo. El padre no reaccionó, pero sus ojos se endurecieron. Y si lo que vi es correcto, esto no era solo sobre poder interno. Lucía dio un paso hacia la mesa, señalando ligeramente el plato aún intacto. Era una prueba. La niña frunció el ceño. ¿Una prueba? Lucía asintió. Te estaban observando. A ti. A tu reacción. A ella. El aire se congeló. El padre bajó la mirada hacia su hija lentamente. ¿Desde cuándo? Preguntó. Lucía dudó. No lo sé. Un silencio. Pero lo suficiente para saber cómo romperte. La niña respiró hondo, asustada otra vez, pero esta vez no se escondió. El padre cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, ya no era solo un padre. Era todo lo que había sido antes. El hombre que no sobrevivía porque era fuerte, sino porque entendía el peligro antes de que llegara. Entonces escuchadme bien los dos, dijo. Lucía levantó la vista. La niña también. A partir de este momento, nadie toma decisiones sin que yo lo sepa. Lucía no discutió. Pero añadió. Eso no será suficiente. El padre la miró. Nunca lo es. Hubo un silencio breve. Luego, por primera vez, el padre miró a su hija no como algo que proteger únicamente, sino como alguien que debía ser preparado. Vas a aprender a no tener miedo, le dijo suavemente. La niña lo miró con dudas. ¿Cómo? El padre no respondió de inmediato. Fue Lucía quien lo hizo. No se aprende eliminando el miedo, dijo. Se aprende entendiendo de dónde viene. La niña bajó la mirada. El padre asintió lentamente. Entonces empezaremos por ahí. Un sonido leve rompió la quietud. La puerta del restaurante. Nadie la había abierto. Pero el aire cambió. Lucía lo notó primero. Su postura se tensó ligeramente. El padre también lo sintió. Un segundo después,
Las luces parpadearon. La niña se aferró a él otra vez. Papá. El padre no apartó la mirada de la entrada. Y entonces, habló en voz baja. Lucía. Ella entendió sin necesidad de más palabras. Ya están aquí. El silencio final no fue vacío. Fue el momento exacto en el que todo lo que habían descubierto dejaba de ser pasado, y comenzaba a convertirse en algo mucho más inmediato, mucho más real, y mucho más peligroso de lo que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar, mientras la puerta seguía cerrada, pero ya no parecía segura.